Bueno, Nelson desde Chicago, Nelson Sánchez Pinto, Franco en algún lugar de Chile, que mejor no descifrar, y yo estoy desde Montevideo. Eh, Tema de hoy, ChatGPT. Eh, Hoy de mañana, justo coincidimos de que había un caso clínico que se presentó unos colegas en uno de los chats convencionales que participamos. Surgió una duda y yo me puse a jugar ahí con el ChatGPT. Hace días que venimos interactuando con la máquina. ¿Qué les parece? A ver, ¿por dónde empezamos? Empezamos por Chicago. Chicago, nos vamos a Chicago, tierra de... creo que ChatGPT es de ahí, así que estás más cerca vos del origen que nosotros. Así que empezá vos, Nelson. ¿Qué es ChatGPT para vos? O Bueno, sea, ¿qué para es y qué explicar, es para vos? muy bien, un poco para explicarle digamos, a los escuchantes, ChatGPT es lo que se llama, dentro de la categoría de la inteligencia artificial, lo que se llama una inteligencia artificial generativa, que son las que es digamos, el tipo de modelos que son capaces de mirar documentos. En este caso, ChatGPT es documentos textuales y poder reunir información de muchos de distintos documentos, distintas bases de datos y agregar respuestas a preguntas en lenguaje natural, ¿no? Es decir, que podemos interactuar con la inteligencia artificial, con este modelo, usando lenguaje natural, poniendo una pregunta en el chat y recibiendo una respuesta que viene ya digamos, de este cribado que hace la inteligencia artificial de millones de documentos y hace una síntesis de esa información. Primero tiene que, evidentemente, entender la pregunta y uso el término entender de una manera un poco suelta ahí. No sabemos si esa sería, digamos, la definición de cómo funciona la inteligencia artificial, pero deduce un poco el sentido de la pregunta y genera una respuesta. Esto no es un nuevo tipo de inteligencia artificial, pero lo que ha hecho ChatGPT o la compañía, el OpenAI, que es la compañía que lo ha desarrollado, es llevar esta tecnología a un punto en el que las respuestas, la velocidad y el tipo de respuestas y el tipo de conversación que uno puede tener con esta máquina es a un nivel muchísimo más elevado que cualquier otra generación anterior de este tipo de modelo. De hecho, algo tan simple como lo que acabo de mencionar, la capacidad de tener una conversación, digamos, también uso el término conversación de manera un poquito libre aquí, también es algo que es bastante único de este modelo, en el que una pregunta seguida de una pregunta en el mismo contexto tiene una respuesta que tiene en cuenta la respuesta anterior. Digamos, el modelo es capaz de llevar una conversación con el usuario, que es algo que, por ejemplo, otras tecnologías, por ejemplo, las asistentes virtuales tipo Alexa, Siri, que usamos en los teléfonos, no tienen esa capacidad de recordar la pregunta anterior, tienes que empezar de cero cada vez, ¿no? Mm. Y eso son generaciones anteriores de este mismo tipo de modelo de conversacional, de lenguaje natural con estos modelos de inteligencia artificial. Con lo cual, cuando salió ChatGPT, pues, digamos, ha asombrado la capacidad, Claro, mucha porque gente. ChatGPT está hace tiempo, ¿no? Esta es como la tercera, cuarta versión, no sé. Correcto, y la tercera versión creo. Y como ha salido ya, digamos, lo que ha asombrado mucho es lo avanzado que está ese nivel de entendimiento, de síntesis de información, y mucha gente diciendo que esperaban que llegáramos a este nivel de inteligencia artificial en 5, incluso 10 años, y que estemos en este momento ya viendo estos resultados a día de hoy. Ha sorprendido a muchos expertos en este tema, ¿no? Entonces, digamos, ahí empiezo con la parte un poco positiva, intrigante, pero luego dejamos conversaciones para los lados un poquito más sesgados para No el me siguiente. contestaste, antes de que se meta Franco que tiene ganas, no me contestaste que es para vos, GPT. ¿Qué es para mí? Para mí es un interesante comienzo de una trayectoria para la medicina y la interacción entre el médico o el clínico, la información médica que existe digitalizada en el mundo, millones y millones de datos.
y una tecnología de inteligencia artificial que en algún momento va a llegar a un balance adecuado para ayudarnos a proveer los mejores cuidados posibles para nuestros pacientes. Pero Te veo optimista, repito, te veo optimista. repito, es el comienzo de un trayecto para llegar a ese punto. No estamos en ese punto. A día de hoy no creo que estemos no podamos tener esa relación con esta tecnología todavía de manera segura para nuestros pacientes y si quieren en un momentito explico más por qué. Doctor Díaz, que estaba levantando la mano virtual, Yo creo ¿usted que qué él dice? agregaría lo que dice Nelson, es ¿por qué explotó esto ahora, en el fondo? Y él es que la interfaz es extremadamente amigable. Tú lo ocupaste hoy día en la mañana, Nelson supongo que también la había ocupado. De las versiones anteriores, un salto tremendo, porque de hecho, el formato es igual a estos bots de ayuda que tienen ahora todas las páginas comerciales, en el cual uno pregunta casi en qué puedo servirte. Y es así de simple el pimponeo de preguntas y con algunas cosas bastante intuitivas. Por ejemplo, que uno puede pedirle, hazme un resumen de las 10 preguntas anteriores. Armonízame estas 10 Sí, respuestas. sí. Hazme por favor un resumen ejecutivo de esto, pero incluye tal frase. Son cosas tan simples que uno le podría pedir a un asistente. O... Entonces eso yo creo que es lo que hizo la explosión en los últimos 2 o 3 meses, que esta interfaz extremadamente amigable, que yo creo que cualquiera lo puede ocupar. Mm. Ahora, hace un rato antes de empezar con Franco, estábamos diciendo, pues yo decía, esto es gratis, ¿no? Porque cualquiera busca en Google o en cualquier buscador, entra a OpenAI, AI, pim, pim, se crea un usuario, creo que ahora estaban saturados, pero en unos días te van a dar un usuario gratis. ¿Y cómo es eso de que gratis? Esta cosa genial. Y Franco me decía, bueno, en realidad nada es gratis, por algo lo están dejando libre. Y por ahí he leído que hay, porque nada es casual en este mundo, hay una gran lucha comercial, ¿sí? Porque esto está comercializado, pero entre los buscadores. Algunos ya dicen que esto puede llegar a, o de hecho ya está atemorizando a Google, ¿no? Como el buscador insignia. Y si uno se pone a usar el ChatGPT, perfectamente te das cuenta que con un bot ahí estás hablando y te puede buscar cosas, después de dar órdenes, decirle, bueno, vamos a escribir esta conversación, por ejemplo, sobre el ChatGPT, andás escribiendo, conseguime referencias bibliográficas, no sé. ¿En qué contexto lo ves vos, Nelson, en Estados Unidos? ¿Qué contexto? Porque digo, en enero, no sé, no estábamos hablando de esto. Vi ahora, estuve rastreando un poco y no, un tweet de Elon Musk que mostraba que en diciembre decía, ojo, porque este es el tipo de tecnología que es de temer. Y tal, la dejó como es Musk, que obviamente no hace nada por casualidad. ¿A vos qué te parece, Nelson? Bueno, yo creo que estamos en estos momentos en el efecto de red social, ¿no? Es decir, el efecto en el que estas tecnologías se están expandiendo de manera exponencial, ¿no? Y simplemente de lo que decimos aquí en Estados Unidos, word of mouth, ¿no? De palabra en palabra y digamos, de la gente que se entusiasma y lo utiliza y entonces se familiariza con la herramienta. Imagínase que el ChatGPT tuviera la misma funcionalidad, pero para poder utilizarlo cada vez que hagas una pregunta tienes que pagar 99 céntimos, por ejemplo. Lo habrían Mm. usado una fracción, menos de un 1% de lo que lo ha usado ahora en estos momentos, ¿no? Y a lo mejor para una o dos preguntas y ya, ¿no? Por tratar, ¿no? Pero el hecho de que sea una herramienta gratuita, pues ha hecho que ahora, no sé, 100, creo que en las primeras 3 semanas, 100 millones de usuarios, las siguientes 2 semanas, Tirando ya información. casi no, mitad del mundo, ¿no? O sea, ¿qué te quiero decir? Que es como un poco la manera en que este tipo de tecnología se expande de manera tan rápida. Ahora, llegará un momento que el dinero hay que sacarlo de algún lado. Yo creo que también, como dices tú, viene de los buscadores, ¿no? Del tema de la publicidad, no, si de repente sale que el buscador de ChatGPT, que ahora están ahí con Microsoft, ¿no? De repente es el buscador más inteligente y se mueven todos los usuarios de Google a Microsoft, pues Microsoft puede empezar a cobrar por sus anuncios mucho más y Mm. por, ¿no? Y todo el flujo de gente que irá a ese buscador, ¿no? Entonces yo creo que simplemente con ese uso ya se ve el uso comercial para
para ese uso, pero el caso es que la tecnología que está debajo de ChatGPT podría utilizarse para muchas otras tipos de intervenciones, de implementaciones y específicamente en nuestro campo, en medicina, uno se puede imaginar cómo podríamos tener un asistente médico ¿Cómo te lo imaginas? Ahí virtual. está. ¿Cómo te lo imaginas así con lo que conoces, conocemos hoy de GPT? Sí, imagínate, yo te digo, en esa trayectoria en la que estamos, en el futuro, cuando lleguemos a ese punto de balance, en el que hay varias cosas importantes. Una es que la tecnología minimice los sesgos, y podemos hablar de los sesgos que tiene actualmente. Dos, que el médico o el clínico tenga un entrenamiento y un entendimiento de cómo utilizar la tecnología y que no sea, no se deje llevar simplemente por la tecnología, es decir, lo que se llama un open loop, que es la idea de que la tecnología te da una recomendación y tú tienes la capacidad como profesional de integrar esa recomendación con tu experiencia y con otra información que puedas tener que la tecnología puede que no tenga acceso, y tú puedas sintetizar tu experiencia, la recomendación de la tecnología y otra información que tú puedas tener acceso para hacer una acción para tus pacientes, ¿no? Llegar a ese punto de balance, cuando lleguemos a ese punto, la manera en que yo me imagino esta tecnología sería la siguiente: un, eh, digamos, eh, una tecnología conversacional, es decir, que use lenguaje natural no escrito, sino conversacional, en el que nosotros podamos tener una conversación con la tecnología acerca de nuestro paciente. Y podamos decir, no sé cómo lo llamaremos, ChatMed. Mira, ChatMed. ChatMed, He visto en un estoy paciente así, con estos síntomas, con esos sí, no, signos. no, ni siquiera, ni siquiera. A día de hoy, dentro de 5 o 10 años, todo el mundo va a tener datos electrónicos, ¿no? El EHR, ¿no? ¿Cómo se llama esto? El expediente médico electrónico, ¿no? Dice, ChatMed, métete en el expediente del paciente Juanito, que voy a entrar ahora en la habitación 113. Tengo, está ahora como verás, con la presión un poquito más baja, un poco pálido, un poco febril. Ya le hemos hecho estas pruebas y no sé qué otro diferencial debería estar pensando. Entonces la tecnología busca en toda la literatura, pacientes en el pasado, en el mismo expediente electrónico, busca pacientes que tengan las mismas características y te puede decir, mira, doctor Sánchez, en los últimos 5 años hemos visto 10 pacientes iguales en este hospital y la mitad tenían este virus, que todavía no le hemos hecho esta prueba. Recomiendo que le haga esta prueba para este virus específico. Ok, ponga esa orden, por favor, ChatMed, y ahí pone la orden, la enfermera va y le toma la muestra, ¿no? Ese es el tipo de, de, de- O le toman de- una radiografía, te sugiere hacer una radiografía, saca la radiografía, muestra la radiografía, vuelves a hablar con ChatMed, dice, a Exacto, ver qué sí. te parece O, esta o mira, radiografía. o ChatMed, mira la radiografía, compárala tiene no, rasgos de síndrome de distrés respiratorio agudo o tiene neumonía. Dice, no, mira, basado en los datos que estoy viendo de todo el día, la trayectoria que ha tenido durante el día y esta radiografía, yo creo que eso es un poquito de fluido. No, no creo que tenga, no creo que esté Mm, con síndrome de distrés. No sé, algo así es lo que me imagino, ¿no? Una Pará. conversación, digamos, constante. Sí, yo quería Franco, también, necesito un escéptico en este cuadro, decime no, porque nos vamos a quedar sin ateneos clínicos, sin rounds, no va a haber profesores, porque tenemos a ChatMed, además Nelson dijo, en 5 o 10 años, pero él pensaba que ChatGPT quizás, o se pensaba que iba a estar en 5 o 10 años pronto y ya está pronto, o sea que nos buscamos trabajo. yo más Tenemos que que empezar a buscar escéptico, trabajo. creo que esto que nos golpea en la cara, más bien nos cambia y a mí al menos me hace muy evidente todos los problemas que tenemos ahora. Cómo le estamos enseñando a nuestros alumnos, a los becados, cómo estamos haciendo investigación, o sea, en qué momento nos transformamos nosotros pasamos de resumir información, un leve procesamiento y nos quitamos la parte analítica, que básicamente es lo que ChatGPT puede hacer ahora, o sea, no, la parte analítica, la parte creativa, la parte cognitiva propiamente tal,
no la puede hacer en este momento, sino más bien nos recopila gran cantidad de información y la hace legible según un algoritmo que dice que nos va a gustar, básicamente eso. Por eso es, entonces, yo creo que lo que nos demuestra es que vamos a tener que enseñarle distinto a nuestros alumnos. Ya no necesitamos que memoricen los 40 diagnósticos diferenciales, no necesitamos decir, oye, tienes que saber esto, esto, esto. Pero decir, oye, este, MedGPT me va a decir todos los La 50 información no va a ser diagnósticos un problema. diferenciales. La información. Entonces, al revés, yo lo que vamos a tener que enseñarles es cómo ocupar esa información de forma adecuada. Y por otra Excepto, parte, sí, dale, Nelson. no, no, termina, perdón. Y por otra parte, a mí como del punto de vista académico, de investigación, me doy cuenta de que, por ejemplo, hace la semana pasada escribí con un amigo mío que es filósofo, compañero del colegio, es Javier Pinto. Le dije, dime un tema, filósofo, hace ética empresarial. Le dije, dime un tema abstracto que yo no sepa nada. Me dijo, ética de la virtud, ética de la virtud, no sabía ni que existía el término, ética de la virtud en negocios y acceso a la salud. Punto. Hice un paper, una revisión de 3.000 palabras, pero esto es lo increíble, y se lo había comentado a Seba. Antes no supe nada, lo terminé 3.000 palabras, hermoso, se lo mandé a 2 o 3 colegas, perfectamente armonizado, con le di la orden, quita los párrafos que sean redundantes. Los quitó, era increíble. Hazme el resumen ejecutivo, lo hizo perfecto. Redúcelo a 500 palabras, lo redujo a 500 palabras. Y el problema es que terminé de esto, lo leí y me di cuenta que no había aprendido nada. En todo este Mm. proceso que duró 5 horas, ¿Y se lo tenía, diste a tu de compañero, nuevo, al ahí filósofo? es donde está la ¿Se lo limitación, que yo mostraste? creo que es de la información al conocimiento, a Mm. la creatividad, probablemente ese es lo que a mí me golpea, como que probablemente estamos más allá de la etapa de información ahora. Y solamente quiero contar esta anécdota que escuché en un stand-up comedy probablemente 20 años atrás, en que dice, ¿qué pasa si llegaría alguien del pasado? Tú le muestras tu smartphone, en ese momento era un BlackBerry, le muestras tu smartphone y dice, esto es lo más increíble, aquí, con este aparato, tengo acceso a toda la información de todas las librerías que hay en el mundo, todos los artículos, todas las revistas, de todo, todo, todo. Me dijo, espectacular, entonces, ¿qué hace? Le dice este ser del pasado. Reviso fotografías de mis amigos cuando están de vacaciones. Entonces, yo creo que el fondo lo que nos da Mm. ChatGPT es saltarnos todo eso y podemos ir Sí. directamente a la información, en el fondo, a estas miles de librerías y filtrado, en el fondo. Esa es la gracia, yo creo, de ChatGPT. Yo creo, Franco, hablas de una cosa muy importante, que una distinción, que yo creo que es que de lo que estábamos comentando, no me acuerdo si era en el chat antes, en el chat tradicional, em, que el punto aquí no es la tecnología. Estamos enfocados mucho en la tecnología y no en esa interacción entre el ser humano, entre la persona y la tecnología, que es fundamental. Y hay que enfocarse en las dos partes, tanto como en la tecnología o más. Y la razón por la que digo eso es porque no se trata de que la tecnología sea un sustituto de la inteligencia humana o del conocimiento humano. Es un añadido, digamos, un soporte de la inteligencia y del conocimiento del ser humano, y de esa manera ahí sí va a tener ese resultado positivo, ¿no? Si se usa como sustituto, m- malas cosas van a ocurrir. Si se utiliza como soporte, ahí es donde está la virtud de esa tecnología, sí. Y la razón por la que lo digo es la siguiente, muy sencilla. Eh, el- la tecnología va a estar limitada por varios factores importantes. Número uno es que no va a tener, primero, no comprende lo que está sintetizando, ¿verdad? No es que tiene una velocidad tremenda a la que va a sintetizar esa información, pero no tiene un nivel de comprensión de entender si lo que estás resumiendo es correcto, ni tiene la capacidad de verificar en tiempo real. A lo mejor eso cambiará en el futuro, pero en estos momentos no tiene un referente adicional para asegurarse de lo que está proponiendo es correcto. Por ejemplo, el ejemplo que diste de escribir un artículo
sobre la virtud de la ética comercial en el acceso a la medicina, eh, el que sabe del tema es tu amigo, ¿no? Y esa sería la manera en que tú verificarías la calidad de ese papel. Tú podrías haberlo hecho tú mismo, bajado unos artículos, lo escribes el artículo, se lo mandas, mira, está bien escrito, o lo mismo, usas el chat GPT, le dices que lo haga todo, y lo mismo, se lo das a tu amigo. Y ahí tienes un referente, alguien que puede verificar la calidad del producto final. Y, entonces, y sin eso, si ya ChatGPT no tiene eso de entrada y el usuario no tiene ese referente al que puede usar, en el que puede verificar la calidad de esa información, es muy probable que vayan a pasar, eh, digamos, que vaya a haber errores o que vaya a haber omisiones o que vaya a haber este concepto que me parece a mí fascinante, que son las alucinaciones, que es la idea de que el ChatGPT puede crear puede sintetizar información de alguna manera que crea una respuesta que tiene, digamos, parece correcta. El que la lee, que no sabe del tema, la lee y la entiende y dice, me parece una posible respuesta, pero en realidad no tiene nada que ver con la realidad, ¿no? Y no es una cosa tipo obvia, ¿no? Que digamos, no, al muchachito con yo qué sé, con estreptococo, dele una dosis de, yo qué sé, de cualquier, de aspirina y con eso le cura la infección, ¿no? Eso sería obvio esperemos para un estudiante de medicina, un residente, esta máquina está loca, ¿no? Pero puede que a la muerte dé un antibiótico con una dosis X que no tiene, que está fuera de cualquier recomendación, no cubre esa infección, la dosis está incorrecta, pero el que no sepa la lee y dice, ah, me parece bien, voy a prescribirle esta medicación, este antibiótico, ¿no? Y, y eso es lo que se llaman unas alucinaciones. Y eso es algo que lo reconocen los creadores, los ingenieros de esta tecnología, de que la manera en que sintetiza toda esta información es capaz de crear ese tipo de respuestas que parecen correctas, pero no lo son. Y a menos que el que lo esté utilizando o alguien que pueda ayudar al que lo esté utilizando a verificar que toda esa información es correcta o que no falte nada, por ejemplo, un diagnóstico diferencial, que no le falte algún diagnóstico diferencial clave que ChatGPT le faltó. Si no está esa persona, ahí es donde está el peligro, ¿no? Entonces yo creo que por eso Obviamente, es, sí, no, obviamente hay cosas que uno quisiera que no sucedan, por ejemplo, la sustitución de un médico, de un académico, la sustitución, y sería en un mundo ideal lo complementario, ¿no? Ir a la complementación entre este tipo de tecnología y el quehacer médico, por ejemplo. Ahora, lo cierto es que el avance del manejo de información, de la Internet, de todas, ¿no? De los smartphones, las computadoras, etcétera, hacen, por ejemplo, que los estudiantes de medicina ahora no sepan ni lo que es una biblioteca o por lo menos una biblioteca de ir a buscar una enciclopedia, como hacíamos nosotros cuando niños. Nosotros quizás vivimos en una etapa de transición de lo que era analógico a digital, así que nuestra cabeza, bien. Pero me interesa indagar un poco ahí en lo que decía Franco de cómo esto puede impactar en el médico que se está formando, en el estudiante de medicina, que ve, por ejemplo, a sus profesores, que seríamos nosotros, formados en otra lógica y que irrumpe esto, porque, a ver, yo no lo había usado hasta hace unas semanas, Franco fue el que me dijo, mirá esto que es fascinante, ¿no? Porque decir, esto es increíble, lo que se logra hacer. El tema es, ¿qué es lo que va a ir? ¿Qué es lo que va a ir? ¿Se escucha? ¿Se escucha bien? sí, se Sí, escucha. Sí, sí. sí. ¿Qué es lo que va a ir de aquí a las próximas generaciones? Es el paso de antorcha, digamos. Y además, una pregunta técnica es, en un momento, Nelson, tú dijiste, todo depende de cómo se alimenta este algoritmo, este modelo. ¿Qué lo alimenta? ¿Qué información es la que introduce? Entonces, yo me imagino que los ingenieros cuando hicieron el modelo computacional de cómo iban a funcionar los algoritmos que hacen funcionar a este software, se alimentando en una información básica. Supongamos, no sé, Wikipedia, hoy hablando fuera de esta grabación, dijiste, hay mucha información que viene de Estados Unidos, o sea, hay un sesgo, o sea, un desvío sistemático de la información hacia un lugar, pero supongo, y esto es más una pregunta,
se va alimentando de todo lo que los usuarios están echando adentro, ¿no? Información que va introduciendo. Entonces, eh, la pregunta es, primero eso, ¿qué es lo que alimenta este algoritmo y cómo puede cambiar o mutar este algoritmo con el tiempo y cuánto uno, como sociedad, ya estoy hablando, cuál es la capacidad de controlar esto? No hablando de censura, sino de controlar esto y que no se desmadre. No sé, ¿se entiende la cuestión? Toqué muchas puntas, obviamente. Sí, sí. ¿Quiere empezar, Franco? No, yo diría que yo voy a dar un ejemplo que en realidad a mí me impresionó, que fue sobre el reconocimiento facial o la búsqueda, la primera de Google, cuando recién salió, que uno ponía una foto, ahora lo ocupamos siempre, pero en el fondo ponía un término, una foto, y te daba de respuesta 100 fotos similares que pueden ser las que tú estás buscando. Y esto fue muy polémico porque en el momento que pusieron un primate superior, en este caso era un gorila, dentro de las 100 imágenes salió una foto de Michelle Obama. Y obviamente O sea, un gran era un revuelo. algoritmo racista, porque lo hizo quizás, o sea, lo hizo un humano. O sea, algo tuvo que salió dentro de todas las cosas, cosas buenas, cosas malas, pero dentro de alguna de esas cosas salió una foto de Michelle Obama. Obviamente tuvieron que salir los ejecutivos de Google, borraron eso, después uno hacía la búsqueda, no estaba y todo. Pero ahí es donde va la parte del... Dos cosas. Uno es cómo identificar si esto fuera un término de ingeniero que estuviera hablando del torque de un puente, del... Cómo alguien puede ir modificando también estas búsquedas y introducir su propio sesgo, ya sea moral, ético, de los cuales carece probablemente el algoritmo de inteligencia artificial. Entonces, no es algo malo necesariamente que haya esta cierta, no es censura, sino como una guía más allá que la información de una herramienta como esta. Porque probablemente, según, como dices tú, como fue hecho el algoritmo, lo hizo perfecto. Pero en el fondo probablemente necesitaba ahí una cierta capa dentro de las redes neuronales o de algoritmos que claramente no pudo traducir lo que es sentido común para nosotros, para los seres humanos. Mm. Y ahí explica una cosa que es, digamos, clave para aquellos que quieran entender cómo pueden fallar estos algoritmos es que cuando son imágenes, todos los seres humanos que somos reconocedores de patrones, enseguida nos damos cuenta cuando hay un fallo, ¿no? Por ejemplo, si usaban la tecnología, misma tecnología de la misma compañía de OpenAI, se llama DALL-E, DALL, apóstrofe E o guión E, para generar imágenes. Si le decimos que cree una imagen X, ¿no? El otro día hice una que era un médico haciendo resucitación cardiopulmonar y la posición en la que estaba haciéndolo todo era incorrecto, ¿no? Para nosotros rápidamente podemos reconocer eso está mal, ¿no? Eh, pero es más difícil cuando el contenido es un contenido textual, pero es la misma tecnología que está detrás. Una está buscando imagen, otro está buscando texto, ¿no? Para ir a uno de los puntos que dijiste, Seba, no sé si me olvidé de todos, pero uno importante es el tipo de datos a los que tiene acceso. Y eso es algo, digamos, la información de base, que son esta información de los textual al que tiene acceso, va a tener los sesgos que ya existen digamos, en general en toda esta información, ¿no? Por ejemplo, como somos tendemos a tener una sociedad misoginista, pues si pone ChatGPT, descríbame las características del médico, te pondrá, es un hombre blanco, ¿no? De 50 años, ¿no? Entonces es como digamos, va a reforzar todos los sesgos que ya existen en toda la información que hemos generado a través de nuestras sesgadas historias, ¿no? Em, para medicina lo mismo, a lo mejor vas a pedir una recomendación, Franco decía, nosotros ya somos sesgados. Pero sí, pero la ChatGPT ya va a ser sesgado por dos, porque también va a utilizar la información de toda la evidencia sesgada que hemos generado en medicina, ¿no?
Con lo cual un poco se reproduce la historia, la buena y la mala, ¿no? Entonces es importante también en esa interacción entre la tecnología y el profesional, en este caso en medicina, que sea capaz de distinguir qué El información control viene de calidad. control de calidad, ¿no? De qué información es de valor y cuál es la que viene con errores, ¿no? Pero sí es verdad que Bueno, tiene esta tecnología de refuerzo, lo único, un poco volviendo a la parte de cómo funciona, es lo que se llama reinforced learning, ¿no? Que a medida que tú le vas dando información y respondes, ya aprende eso, ¿no? Ahora hay una versión de ChatGPT que es como el trainer ChatGPT, que a medida que lo utilizas vas dando feedback de decir, no, mira, así esta respuesta es correcta, esta respuesta incorrecta, 2 que es un más 2 poco son como... 5. Yo leí uno que era 2 más 2 son 5. Le iba un usuario jugando con Sí, ChatGPT, dijo, ¿cuánto es 2 más 2? Y ChatGPT le dijo 4. Y él le dijo, no, estás mal. 2 más 2 son 5. Al final de todo el chat termina diciendo ChatGPT, 2 más 2 son 5. claro, claro, entonces evidentemente ahí está el problema. Si empiezas a reforzar el conocimiento con mala información, es posible que genere ese malo. Ahora, la idea en el área de Internet es que el crowdsourcing, ¿no? Cuando mucha gente se pone a hacer algo, porque como yo soy un optimista, yo creo que el ser humano medio es una buena persona que quiere cosas buenas para la humanidad. Cuando hacemos crowdsourcing, es decir, millones de personas contribuyendo a el mismo objetivo, lo que sale, el compendio que sale de esa mezcla de mucha gente es algo positivo, porque en general el ser humano es una persona buena, positiva, que quiere cosas buenas para la humanidad, como por ejemplo Wikipedia, ¿no? En general Wikipedia, que está hecho por millones de contribuidores alrededor del mundo, en general la información es buena, es un bien común avanzadísimo, importantísimo para la sociedad actualmente, no le damos el valor, a veces nos olvidamos de lo impresionante, lo valioso que es, ¿no? Em, pues yo me imagino que el ChatGPT en el futuro, a medida de que se va reforzando, vaya a recibir en general lo bueno, Ahora, no el jodido que quiera yo hacer voy a el 2 ir al más lado 2 5. oscuro. Yo voy a ir al yo lado oscuro. también, antes. Próxima pandemia, pará, te censuro, Franco. Un segundo. Próxima pandemia. Virus respiratorio, gripe, supongamos. Yo soy el directivo de un laboratorio y te llamo a ti, doctor Sánchez Pinto, que conseguiste trabajo en alguna empresa de estas, hiciste ChatMed y te digo, no sé, Tamiflu, para poner algo muy conocido, ¿no? Tamiflu, poneme en tu algoritmo que cuando los usuarios pregunten al ChatMed, así por audífono, ni siquiera escribiendo, ya sea así, decime qué medicación le indico a este que tengo la guardia con gripe. Tú el algoritmo, ¿cómo lo vas a alimentar? Porque, a ver, todas estas empresas son empresas. Entonces ahí, ¿cómo regulamos esto? Porque me parece que es uno de los temas, ¿no? ¿Cómo regulamos esa información, esos sesgos? A ver, imagínate, así como nosotros estamos como muy encandilados con esto y decís, ¡puah, qué impresionante esto! Pero en realidad me está dando recomendaciones, me está dando una indicación u otra, me está sugiriendo intervenciones médicas sobre personas, y puede hacer perfectamente como ya hacemos los seres humanos y los médicos, porque de hecho sí, la industria trabaja con nosotros y es experta en hacernos sesgar nuestro trabajo, pero ahora lo hacemos masivamente para todo el mundo y además gratis, entre comillas. A ver, ¿no tienen ese miedo un poco? Por eso me fui al lado oscuro de la historia. Este, Creo que el El- ser humano es bueno, pero también es muy malo, es capaz de hacer. Así que, Franco, te toca. yo creo que claro, yo justo estaba pensando en algo, cómo llegamos en el medioevo a estos libros heréticos, que finalmente salían del conocimiento que se entregaba, si bien era un grupo muy pequeño de personas que eran educadas, pero claramente habían libros que salían fuera de circulación prácticamente, y eso es lo que yo creo que puede ocurrir fácilmente. Que es lo mismo que ocurre, por ejemplo, en las búsquedas de Google. Sabemos que están modificadas para cada una de las personas. Si yo pienso A, me van a salir cosas relacionadas con A. Si pienso B, me van a salir cosas relacionadas con B. En el fondo, el algoritmo también modifica según lo que yo quiero escuchar.
Mm. Pero yo quería ir al punto sobre cómo va aprendiendo el algoritmo, porque ¿cuántas personas hay en el mundo? 2.600 millones o 2.600 billones, no me acuerdo No, el número, estamos como en 8 billones. 8 Disparate. billones. Sí. ¿Cuántos son los que la están haciendo, entrenando o educando al algoritmo? Cuando finalmente nos quedamos el, en una fracción con todo es como, voy a tratar de decir algo menos polémico, pero en un régimen autoritario. Ya no, no le vamos a poner nombre. A los niños y adolescentes que educaban, con su principio, salían eh, muy conocedores y profundamente convencidos de que esa era la doctrina y que no habían otra, que esta es la verdad. Entonces, ¿de qué forma podemos modificar de nuevo? ¿Qué es lo que estamos enseñando? ¿Qué es lo que van a aprender? ¿Cuáles son los temas que pudieran ser sacados de los currículum? Entonces, eso es lo que yo creo que va al peligro. No, O no si no, tanto ChatGPT da la orden de que solo los que entrenen al algoritmo sean los de Chile, lo de Chile, exacto. determinado sector social de Chile. Dejar que esos médicos entrenen el algoritmo. Que no entren en fútbol, entren en Ahí, ahí digamos, va. Pero además yo pensaba, ChatGPT Para, nosotros lo para el estamos síndrome, sesgando. para el síndrome de estrés respiratorio agudo y manejo de fluidos, solamente médico chileno. Sí. Pero yo lo que pensaba es cómo va a cambiar las relaciones humanas dentro de la medicina y con los, por ejemplo, eh, puede tener la capacidad esto en un breve tiempo de escuchar a los pacientes, me imagino, ¿no? De reconocer la voz del paciente y que yo por un pequeño dispositivo yo lo haya entrenado y le haya dicho al ChatMed, por favor, voy a ir a una entrevista sobre cuidados de final de la vida del paciente que vas a escuchar a continuación. Y entro en la habitación y ese paciente me empieza a relatar y automáticamente el chatmed o como se llame me va diciendo ahora decirle esto, ahora decirle aquello, ahora no le digas nada, hace silencio. ¿Me explico? O sea, ¿cómo puede hackear de alguna manera el comportamiento y la interacción médica? Sin ir al ejemplo más mundano de decir, ¿qué le digo a esta niña, a esta mujer que me gusta? ¿Qué le digo? ¿Qué le escribo? Porque ahora le puedo escribirme un poema, ella es así, asá, asá, y te tira un poema. No pero sé. el Google, o sea, la misma búsqueda te puede decir, a ella le gusta ir a estos lugares, estos son los libros que ha leído, estas son las series de Netflix que ha visto, por lo tanto podría ir por acá. Es lo mismo del cómo te puede ir retroalimentando el algoritmo, pero según algo, reforzándote cosas tuyas en el fondo. ¿Qué es lo que quiere finalmente todos los algoritmos? Que Y vuelvas a no los ocuparlo, asusta esto vuelvas un a ocuparlo, poquito? vuelvas a ¿No los ocuparlo. asusta? Supongamos que Facebook le da toda la información que nosotros le damos gratis, o Twitter o alguna red, se lo da masivamente. Dice, mira, toda esta población, la población chilena, toma ChatGPT, esto es lo que le gusta, dónde va, las caras, los tonos de voz, no sé qué, hacé lo que quieras con el algoritmo y lo utilizamos en... ¿no? ¿Se entiende la idea? Porque esto Sí. parece de ciencia ficción, pero es muy real. Está Nelson, yo le sucediendo. decía a Sebastián que todo que es gratis en el fondo, desde el punto de vista de negocio, cuando estuve haciendo mi MBA era, nada es gratis, ¿viste? Si no, tú eres el producto, tú te estás vendiendo sin saberlo y tú te pones el precio, pero estás contento porque es gratis y no. En realidad a tú te estás vendiendo tus datos, tus decisiones y todo eso. Yo Pero, sí quería decir algo más provocativo para Nelson, que yo estaba pensando en el fondo, qué es lo que, en el fondo, si vamos al, qué es inteligencia per se, por qué llamamos a esto inteligencia, que finalmente es una recopilación de datos. Entonces, una cosa provocativa sería que este es simplemente la gran base de datos de Wikipedia y que está humanizada para poder uno ir chateando con ellos, en el fondo. Como si tú pudieras ir preguntándole y Wikipedia pudiera ir revisando los párrafos que te va entregando, en el fondo. ¿A dónde está la inteligencia en eso? Eh, eh, Posible, creo que no creo que está un poquito más avanzado que eso, pero podría ser, podría ser.
basado en, los resultados de las cosas que he usado, no me da que no se trata, no es tan sencillo, digamos, ¿no? Pero en el Ahora, fondo lo que estamos accediendo es a una gran base de datos y que logra Ujú. ser intuitivo. Como ahí leí Pero una, no es pero el tema es que no es solamente una base de datos, es múltiples bases de datos, no es la sintetización de información que viene de distintas bases de datos, que es la parte yo creo más interesante, ¿no? difícil. Es la síntesis de información de lugares dispares, ¿no? Esa para mí es la parte más fascinante de esta tecnología, ¿no? Pues si no sería un buscador cualquiera, ¿no? Un buscador en que pones un search y te busca la información que más se parece a lo que tú estás buscando. Aquí te busca toda la información o la información que tiene acceso que está relacionada con la pregunta que tú tienes y y la puedes sintetizar para darte una respuesta un poco. Eso para mí es la parte más interesante de esta tecnología, ¿no? Pero ahora tiene ¿ustedes también qué una parte piensan? intuitiva en el fondo de generar, en el fondo de toda esa información la sintetiza según, como haciéndola, entre comillas, legible para Ujú. el, No, del GPT es claro, la parte. Generative Performance, Trainer. Sí. Entonces, por ejemplo, una de las frases en Internet, no en relación a ChatGPT, sino con relación al arte de inteligencia artificial, que estuvo a fin del año pasado muy de moda también. En el fondo decían, ¿en qué momento esta inteligencia artificial, en el fondo, si lo sacamos del proceso creativo, en el fondo y vamos solamente a analítico, que sería un poco esto, esto está enfocado en el arte, es como tener cuando uno está escribiendo en el celular, el autocompletar, en el fondo, porque así esto eran, obviamente tenían mucho cosas de interés en juego, porque es un movimiento en contra del arte digital. Y ellos decían, es casi el autocompletar de cuando tú estás escribiendo en el iPhone. Mm, Así lo trataban de resumir, pero haciendo el énfasis que es la parte cognitiva que estamos logrando en este momento. No sé si se entiende la pregunta, Batía. ¿No? Si podéis darle la vuelta para saber dónde está dónde es la inteligencia en este caso, en el chat GPT. Sí, no, yo creo que todavía no hemos llegado a esa inteligencia, digamos, digamos, cognitiva, ¿no? Es decir, que no sé si la palabra es cognición, no tiene entendimiento de lo que está siguiendo unas pautas, eh, digamos, de estadísticas al final del día, cuantitativas, para generar una síntesis de una información basado en este entrenamiento de refuerzo ¿no? de ensayo, error, ensayo, error, ensayo, error, ¿no? Esa es cómo funciona, digamos, esta tecnología. No es una tecnología que tenga el entendimiento de lo que está haciendo, ¿no? Entonces, yo creo que es digamos, no hemos llegado a ese punto no sé si conocen el test de Turing, ¿no? Que es esta idea de que una persona pueda tener una conversación con la tecnología y no saber distinguir si lo que está, con la que está interactuando es una persona real o una inteligencia artificial, ¿no? Y no hemos llegado todavía a ese punto en el que podamos tener en el que se pueda hacer no se puede hacer esa distinción. Creo que todavía, hasta el día de hoy, el chat GPT no podría, digamos, demostrar esa capacidad de pasar el test de Turing, ¿no? Pero, pero no sé, Te a lo mejor. preguntaría a ti también, antes de pasar si esto modifica algo de tu hipótesis, no pasemos al tiro, de tu hipótesis respecto a los fenotipos, a las cosas que estás trabajando, si no, en el fondo pudiera hacer el resumen de tu hipótesis o de tu grant, y cómo ves, cómo incorporarías esto a tu área de estudio actual. En el fondo, si es que esto te cambiaría algo de tu hipótesis. Y la segunda pata es si te cambiaría algo en tus rounds en el día a día. Todavía todavía no creo que estemos ahí todavía. Si entiendo bien la pregunta, sí, sí.
primero que no creo que pueda tener esa capacidad de generar esa información novedosa, ¿no? Que yo creo que es un poco el problema aquí, es que la información que utiliza esta tecnología es información reciclada, ¿no? Y todavía no creo que tenga esa capacidad de hacer esas conexiones, de generar nuevo conocimiento, Innovación. eh, innovación de manera verificable, de manera, digamos, sí, de una manera robusta, ¿no? Ahí creo que es donde falla todavía esta tecnología y basado en mi entendimiento de los algoritmos que se están utilizando, por lo menos los algoritmos de refuerzo, ¿no? Los que utiliza ChatGPT y puede que tenga una tecnología nueva que no ha sido digamos, divulgada, ¿no? Pero la tecnología tradicional, bueno, tradicional, más normal de deep learning y de reinforcement learning, es que lo que hace es reciclar la información y darte, pues, ¿no? Una respuesta, digamos, basada en la información pasada, nos genera estas nuevas conexiones, ¿no? Estos nuevos conocimientos. El conocimiento lo genera el investigador que está utilizando estas herramientas para observar unos fenómenos, ¿no? O observar unos datos, ¿no? Al final del día, si pensamos en la inteligencia artificial como herramienta de investigación dentro del método científico, la manera en que yo lo veo es que el método científico empieza con las observaciones, ¿no? A veces la gente dice, empieza con la pregunta científica, en realidad empieza con la observación. Antes de que Isaac Newton eh, empezara a pensar, hacerse la pregunta de por qué la manzana se cayó del árbol, lo primero que pasó es que la manzana se cayó del árbol y él pudo observar ese fenómeno y de ahí se hizo la pregunta y de la pregunta salió su hipótesis, de su hipótesis los experimentos que llevaron a la descripción del fenómeno de gravedad, ¿no? Em, Dentro del método científico, lo primero es la observación y el observador no es necesariamente la inteligencia artificial a día de hoy. El observador continúa siendo el científico. Y la inteligencia artificial es la lupa con la que uno está observando, o sea, o el microscopio o el telescopio, cualquier ¿no? herramienta que se pueda imaginar de una herramienta de observación. Y necesitamos estas herramientas de observación porque lo que estamos observando a día de hoy dentro de este espacio son datos que como humanos somos incapaces de procesar, ¿no? Millones y millones de datos, ¿no? Y medicina particularmente, a día de hoy, la industria Un sanitaria generador de datos es que la el verdad se generador de pierde. datos número uno. Nosotros en el ecosistema de datos digitalizados de la Tierra, del planeta Tierra, la industria sanitaria genera el mayor número de datos con diferencia. Es imposible observar todos esos datos como un individuo. Es imposible observar esos datos como un millón de Ahora, individuos leyendo a la misma déjame vez. cortarte ahí, Nelson. Necesitamos esas lupas, ¿no? Uno, en principio, vos partís de la teoría de que esos datos son perdidos, ¿no? Por ejemplo, nosotros trabajamos en UCI, y mira toda la cantidad de millones de datos que se generan y yo los pierdo. Ahora, ¿es necesario guardarlos todos? Porque nuestra propia cognición necesita olvidar cosas, necesita no tener cosas. ¿Se entiende lo que digo? Sí, Entonces, sí. nosotros estamos construyendo en la última parte del siglo XX, lo que vamos del siglo XXI, montañas de datos. Nunca en la historia nadie juntó tantos y almacenó tantos datos. El asunto ¿es necesario para vivir mejor almacenar esos datos? Hay gente que piensa que sí, pero hay gente que piensa que no es necesario tener todos los datos y no es necesario manejar todos los datos para vivir, porque nadie puede manejar para vivir bien todos los datos de todo lo que está sucediendo a su alrededor, que la mayoría de las cosas no las vemos ni las podemos medir. La pregunta que les hago es, ustedes son académicos, por ejemplo, escriben paper. A ver, vamos arriba. Nadie se tentó. Vos escribiste una revisión de un tema que ni sabías, que lo hiciste y tenía hasta sentido. Obviamente es información reciclada. Pero bueno, ¿cuánto del tiempo nuestro quizás puede ahorrarnos de escribir paper, de una vez escrito mostrárselo a la máquina y decir, a ver, cotéjamelo, a ver, no sé, el área respiratoria? Todos hacemos paper y la introducción es más o menos la misma. Siempre la información es la misma. ¿Por qué no usar el tiempo que yo me gasto en buscar la información otra vez de dónde cito esto, que me lo haga una máquina por mí y yo chequearlo? Eso es una ayuda que yo veo muy palpable, que leí en un paper de Nature que la mayoría
que lo estaban utilizando para eso, para escribir un grant, para perder dinero. Bueno, escribir un grant para que sea y suene lindo a los revisores de tal instituto, ¿no? Un poco jugando con el ahorro del tiempo del investigador en un montón de cosas que son redundantes, pero por otro lado, y estoy pensando en voz alta, escribir, el proceso de escribir, de leer, escribir, es mover la cabeza en el sentido de aprender también. ¿Cuánto de eso que nos quita GPT puede ser visto como una ganancia y cuánto es una pérdida del proceso cognitivo que es necesario para nosotros estar aceitados y aprender siempre? Lo tiro como el doble filo de algo que puede ser muy tentador de utilizar. Yo tengo ahí creo que lo relata en un libro que se llama Blink, que puede ser aplicado acá en el fondo. Eh, a todo esto, el OpenAI no es la única empresa que lleva trabajando esto en los últimos 20 años. Este es un ejemplo específico de Amazon. Ellos vieron cuánto, ah, no sé, ya que está apurado Nelson, la última pregunta que quería hacer yo y que quedó pendiente la anterior. ¿Cómo ocuparías ChatGPT como está ahora en tu práctica clínica diaria? ¿O dirías nada? Clínica, en tus rondas con tu alumno y residente. ¿Algo lo incorporarías o crees que en este momento no lo tenemos? Yo todavía no, pero estoy en fase de exploración. Sebastián, ¿viste? En fase de exploración, digamos, para ver si puedo utilizarlo como una herramienta de aprendizaje. Me preocupa lo que dice Sebastián, que haciendo aprendemos, ¿no? O sea, observando se aprende algo, haciendo se aprende más y enseñando se aprende lo mejor, ¿no? O sea, aquí en Estados Unidos decimos see one, do one, teach one, ¿no? O sea, ves una cosa, la haces tú y luego la explicas, ¿no? Observa a alguien poniendo una vía central, luego tú haces la vía central, luego le enseñas al estudiante cómo hacerla, ¿no? Y si haces ese proceso, ya eres un maestro de esa técnica, ¿no? Si lo puedes hacer suficientes veces, ¿no? Y el uso excesivo de este tipo de tecnología es como quedándonos en la observación, ¿no? no, hacemos, nos hacemos excelente hacer la pregunta, pero simplemente observamos la respuesta. No estamos en el proceso de generar la respuesta nosotros mismos. Y de ahí lo que me preocupa, ¿no? Como herramienta para aprender, tal vez, pero no para decisión clínica a este momento, creo que no. Nelson, anda tranquilo que nos quedamos un poco más con Franco arreglando el mundo y fascinados con Muy bien. ChatGPT. Vuelvo para la unidad, que esta es nuestra realidad, que no nos deja A el ver, tú puedes paciente. preguntarle algo de tu Al paciente GPT, Nemo, al exacto. ChatGPT. Ahora le pregunto a cuánto flujo lo pongo. Bueno, Sí, chao. chao. Franco, como para terminar, hablamos con Nelson Déjame que terminar de obviamente, decirte esto eh, de Amazon. es- Amazon perdía a mucho ver, tiempo en seleccionar sus funcionarios de distintos niveles. Y lo que quiso hacer fue entrenar en este caso no fue como ChatGPT, sino esto buscó los últimos 15 años de su selección de personal y las características que estaban en su currículum vitae. Bueno, y dijo, ya, vamos a hacer vamos a simular que elijan siguiendo lo mismo de los últimos 15 años, por ejemplo, que eran miles de currículos. Y el resultado fue que efectivamente se dieron cuenta que había un sesgo porque el 70% habían sido hombres blancos, prácticamente no había representación de minorías raciales, y las mujeres estaban muy castigadas, era menos del 20%, algo así. Entonces ahí ese es un ejemplo cómo se tradujo el sesgo que tenían hacia mujeres en edad fértil, entre comillas, el que tenían durante los 15, 20 años, pero que al ser aplicado por un algoritmo
se mantuvo el mismo sesgo, o sea, no, Mm. es como el ejemplo de cómo la gran cantidad de datos no significa que él lo va a hacer bien, ni va a ser aplicable realmente, lo que tú comentabas antes, que era el, ¿cómo se llama? Si es necesario guardar todos los datos o no. Si le preguntás a un ingeniero, te va a decir que sí. Si le preguntás a alguien que está haciendo ciencia de datos, te va a decir que sí. La duda que me genera es, no sé si a todo el mundo, a ver, nadie puede almacenar todo, pero además no sé si nuestro cerebro está preparado para almacenar siquiera un poquito más de lo que tenemos que almacenar. Por algo está el olvido. El olvido. Sí. El olvido es necesario para aprender nuevas cosas. Este, Pero dicen que esto en la bolsa de valores, que la capacidad humana tiene ver la tendencia de 2 a 3 grados de la tendencia de las acciones en este caso. Por ejemplo, el cambio, y podría predecir intuitivamente a ver hacia dónde va esto, si va a subir o bajar el precio. Entonces, lo que promete la inteligencia artificial, en vez de ver estos 2 a 3 grados de la curva, es llegar a los 25 grados, cosa que tú pudieras ver realmente, según lo que pasó, lo que va a pasar. Ya no en como dices tú, no en un marco humano en el fondo. Yo creo que ese es un punto que ya algo que no es comprensible para nosotros por la extensión de tiempo en el fondo, que no puede ser muchos minutos, sino a veces son capaces de analizar fracciones de segundo o segundos, 20, 30 segundos y pudieran predecir lo que va a pasar en 6 horas más, por ejemplo. Y eso yo creo que por eso le preguntaba a Nelson, porque creo que ese es el futuro de su investigación. Para los que no sepan, eso es lo que está viendo es la variabilidad y distintos datos clínicos que se registran para ver si eso puede predecir algún tipo de fenotipo clínico de la presentación de la sepsis, que quizás puede modificar la forma en que tratamos distintos subtipos o fenotipos de sepsis. Y eso yo creo que hay que saber cómo ocuparlo. Yo no lo sé en realidad, sí, por eso pero creo que esos datos, claramente otras personas que sepan más que yo, lo están ocupando hoy en día, tal como lo estaba haciendo Nelson, por eso me interesaba harto ver cómo lo incorporaría. Pero él dijo claramente, todavía no estamos ahí. yo creo que, como todo lo tecnológico, está lo que dice Taleb, el efecto Lindy de las cosas, ¿no? Habría que ver, como cuando salió el libro electrónico, ¿no? Que todo el mundo decía, salió el libro electrónico, va a derramar y va a tapar lo que es el libro en papel, el libro físico. Y nada de eso pasó. Y el efecto Lindy muestra de que lo que hace 500 años, 600 años está funcionando, que son los libros, es mucho más difícil y mucho más predecible que vivan 500 años más, porque el paso del tiempo es una prueba. Estamos en esta etapa y los libros electrónicos en realidad nunca ni siquiera superaron nada. El libro de todos Lo queremos, igualaron. porque tiene otras dimensiones. El libro se toca, se lee, se guarda. Son cosas más tangibles para nosotros. Yo lo que veo con todas estas tecnologías que nos fascinan, nosotros Y tenemos una antes, ¿quién fascinación podría en comprar medicina, por ejemplo, de predecir el 8 futuro, que billones? creo que es una ¿Quién podría predicción. comprar un libro electrónico también? Por eso ¿Cómo? ¿quién podría comprar un libro electrónico de los 8 billones que me dijiste que somos? ¿Quién podría en realidad? También estamos Lo mismo. enfocándonos en un grupo privilegiado de la cultura occidental. Bueno, hay un libro muy recomendable, ahora se me fue el nombre de la autora, que es una tipa que hizo algoritmos, ¿no? Y modelos matemáticos y computacionales para alimentar un montón de estos algoritmos. Podría estar trabajando en OpenAI, haciendo ChatGPT. Y ella hizo un libro que se llama Weapons of Math Destruction. O sea, cómo el uso de estos algoritmos puede destruir un montón de cosas. Y uno de los ejemplos que daba es eso, cómo algoritmos de reconocimiento faciales pueden hacer que cuando se aplican, como están alimentados por gente que es racista muchas veces, si se aplica para controlar la apariencia de las personas que caminan en la calle, puede hacer tener desvíos y que se detengan más los que son negros o los que son que tienen fenotipo asiático. Y eso sucede en la vida real. O el macheo de las universidades en Estados Unidos, ¿no? Como alguien
en una universidad puede decir, a ver, este año queremos aceptar a todos los que aplican, estudiantes que quieren estudiar medicina en nuestra universidad, queremos aceptar este perfil. Y ni siquiera tengo que conocer a la persona directamente, lo pongo en una máquina y me dice, analizando la información que pueda tener de Franco Díaz, que viene de Chile, que tiene este derrotero personal, que tiene este Facebook, que tiene esta foto en Instagram, que no sé qué, que la familia es, y me dice el perfil, un algoritmo me dice el perfil de estudiante que puede llegar a ser Franco Díaz. Y quizás no me interesa. Y dije estudiante, pero es en el ámbito laboral, por ejemplo, un hospital. ¿Me interesa rentar a alguien así? ¿O quiero a alguien que quizás sea más sumiso, que acate órdenes, que haga todo lo... ¿se entiende? Entonces, estamos en la etapa de los algoritmos, en cosas que nuestro cerebro le cuesta mucho procesar, porque algo que no hablamos es que el ChatGPT, entre otras cosas, te da la sensación de que estás hablando con alguien, que del otro lado hay alguien contestándote. Estás muteado ahí. Esa es la gracia de la interfaz. Yo creo que eso claramente no. Bueno, yo creo que la aplicación para nosotros, antes de cerrar, son dos cosas. Uno, que, o sea, la limitación es que para todos los latinoamericanos es que el español no lo ocupa tan bien como el inglés. Sin embargo, ¿qué es lo que Todavía. hicimos con una de las residentes que no habla nada de inglés? Ocupamos un traductor, no el traductor de Google, uno que es un poco mejor. Déjame, puedo dejar el link, que se llama DeepL Translator. Ujú. Y que es muy intuitivo, uno puede traducirlo ahí del español a inglés y luego del inglés pegarlo, por ejemplo, en el ChatGPT, que uno que escribe con falta de ortografía, esas cosas lo entiende igual. Para él parece que son bloques solamente que lo hacen. Así que eso es una de las cosas que pueden hacer si, los que quieran ocuparlo. Y lo segundo es que también es muy útil en el caso que alguien que ya haya escrito algo en inglés, ponerlo y decirle corregir gramática y ortografía. Eso él lo hace muy rápidamente. Eso ya hace tiempo hay varios programas que lo hacían, pero Para todos eran nosotros los pagados. latinos puede ser muy útil, ¿no? Cuando Es traducimos, queremos muy publicar en útil, inglés, exacto. que pueda, sección por sección, Y uno uno hace va, la lo traducción pone. inicial y podría decirle ahí que me corrija, y sobre todo, o sea, y es muy poderosa el algoritmo porque cambia a cosas que pueden ser ortográficamente buenas, pero no se ocupan, por ejemplo, Claro. y el algoritmo lo cambia. Yo lo estuve probando varios con párrafos que ya habíamos escrito, y lo cambia y queda mucho mejor que el que hizo la Que el traductora. original. Entonces, por eso es muy interesante eso. Así que esa es la otra cosa que lo veo. Y también, que esto es para los residentes, es hacer resúmenes. Un artículo que sea más bien largo, si uno lo pega en la aplicación, le puede decir, hazme un resumen o dime los puntos, los highlights. Es increíble cómo extrae la información. Entonces lo puede reducir hasta un tercio o un cuarto de la cantidad de palabras. Lo que Y los habla que que damos, hacemos, no, escribimos muy mal los que en la damos academia. clases y somos docentes, tenemos que saber también que los estudiantes ya lo estarán usando, lo van a usar mejor que nosotros. Como por ejemplo cuando le decimos, preparen para tal día una clase de tal tema y van a venir con ChatGPT sin decirnos, obviamente. El tema es que en esa interacción, ¿qué es lo que sucede? ¿Cuánto aprende? Hoy lo nombraste vos, ¿no? ¿Cuánto aprende ese que use ChatGPT? O lo que decía Nelson ahora, bueno, primero observo, después lo hago y después lo enseño. ¿Cómo va a afectar en todas las generaciones, ¿no? Que es lo que es una sociedad, distintas generaciones interactuando en algo. En nuestros hijos, ¿no? Nuestros niños que ya en la escuela van a tener ChatGPT, que van a tener un formato distinto de enseñanza y cómo pega y cómo funciona eso con maestros que les están enseñando un modo más tradicional. O sea, es enorme el espectro de cosas que va a afectar, Pero para yo bien o creo que para puede mal, y va a ser mutar bien, la en sociedad. el sentido de que nos va a enseñar a pensar de nuevo. Ya no necesitamos acumular información. Lo
Lo que necesitamos es la parte analítica, creativa, y creo que en la educación a todo nivel hay mucho que se pierde memorizando, y tal vez hay un paso que sin memorizar, esto no lo sabemos, ¿ah? Porque dentro de la teoría de educación se supone que tú, después de memorizar, puedes hacer las conexiones entre las distintas cosas. Pero quizás con una herramienta como esta, No sea necesario. nos permitiría a ir a la parte de preguntarnos. Me encantó como lo que dijo Nelson, de cómo de la observación pasamos a la pregunta también, que eso no lo puede hacer por el momento la máquina. Pero por eso yo estoy más bien asombrado, como dijo Nelson también, pero creo que puede ser muy bien utilizado también, y me llama mucho la atención. Creo que es para explorar, sobre todo nosotros que hacemos clases, cómo podemos cambiar la forma de aprender y enseñar en realidad. Y como mi última frase de esta conversación es que ChatGPT todo bien, ChatMed, pero en medicina ningún algoritmo va nunca, creo, a tocar la mano de un paciente, a tocar a un paciente, a interactuar físicamente con él, y los silencios nunca van a ser lo mismo. Si me lo mandata una máquina, decir callate ahora, así en el oído, que cuando se siente. O sea que la interacción humana en medicina va a ser eh, insustituible, o por lo menos es lo que creo. Capaz que el día de mañana aparece un androide y va y abraza mejor al paciente que yo. Pero eso es muy importante porque una hija de 13 años, y en relación a esto nos preguntamos qué es lo que hace a los humanos realmente, porque no es la ética, ni siquiera es la moral, ni siquiera es la capacidad cognitiva pura. Llegamos a la conclusión de que finalmente nuestra característica es cómo colaboramos entre nosotros. Y todos estos algoritmos están lejos de llegar a esto, a una colaboración. Y por eso Cooperación, soy igual exacto. que Nelson, soy humanista en el sentido de que creo que eso es lo que nos hace humanos colaborar y también equivocarnos. Yo creo que ese es parte de, la, de lo que nos hace humanos. Seguramente tengamos parte 2, 3 de GPT y sus secuaces a futuro. Y Sí, quizás, yo creo que si lo deberíamos hacer reeditamos en un uno. año, andás a ver lo que estamos hablando de ChatGPT. Ya, yo creo que el próximo debería ser ChatGPT en clínico, ChatGPT académico. Podríamos seguir explorando eso. Franco, te mando un abrazo. Sí, yo sigo acá en la playa disfrutando, ¿ah? Toda la envidia. Ya.